continuando con este tema, estoy aprendiendo esto que está maravilloso, que el terapeuta, el profesional, como en su práctica ética, también contribuye en dar una asesoría. Pero creo, me voy a atrever, y ya ustedes me corregirán si no, que sí que es una responsabilidad personal empezar esta búsqueda, ¿no? Ir, cada uno debemos de decir, bueno, pues voy a buscar a ver qué puedo aprender en un proceso psicoterapéutico, ver este programa, verlo, poner preguntas allá abajito, ¿no? Porque hay mucha gente que nos puede ir orientando y hoy pues les agradecemos que estén en eso. Creo que no hay muchos espacios para esto, ¿no? Se dice, ve y uno, ¿y ahora con quién voy? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Carla, ¿nos quieres contar un poco tú cómo ves ese asunto? ¿Cómo encontramos un buen terapeuta? Bueno, es un temazo, porque sí. En realidad, bueno, yo les quiero compartir que a pesar que llevo desde que estoy en la carrera enfocada a la psicoterapia, hay muchísimos mitos. La gente siempre, todavía hasta este siglo XXI, seguimos diciendo, no, si no estoy loca, ¿no? O si no estoy loco. Y hay muchísima más resistencia. Voy a hablar un poquito de porcentajes, pero sí alrededor del 90% de mis pacientes son mujeres. Entonces hablamos de que la mujer tiene un poquito más apertura a estos temas. Y el hombre, pues, yo creo que, pues sí, es muy limitado, ¿no? De cada 10 mujeres que yo tengo en psicoterapia hay 1 o 2 hombres, ¿no? Entonces, la verdad es que actualmente, por fortuna, a raíz de esta pandemia, esto es lo que nos dejó la pandemia, una conciencia más acerca de nuestra salud emocional, nuestra salud mental, ¿no? Por fortuna se abrieron muchos espacios y, bueno, a mí me abrió las puertas para darme a conocer y expandirme a través de, pues, obviamente esta era digital, ¿no? Donde tomamos los beneficios de las redes sociales y justamente integrarme a proyectos donde puedan exponerse los temas, ¿no? Entonces, contestando un poco a la pregunta, hay muchos enfoques de psicoterapia. Lo que sí me gustaría que quedara claro es que un psicólogo no es un terapeuta, o sea, no porque tu prima esté estudiando psicología te puede dar terapia, ni tampoco porque sea una psicóloga general. Y lamentablemente sí encontramos muchas personas, porque no puedo decir que son profesionistas, que se avientan a hacerlo. Y está bien, yo a lo mejor también lo hice cuando recién estaba egresada, ¿no? Porque no hay la conciencia de que es toda una formación y que tú también tienes que elegir un enfoque que vaya acorde a ti mismo, ¿no? Y hablando un poco de cómo elegir, o sea, también el terapeuta tiene que tener sus propios límites, ¿no? Es un autoconocimiento, es un camino de autoconocimiento y de construcción personal del terapeuta para poder delimitar a qué segmento de la población se va a dirigir. Y entonces, una vez que tú lo logras, y por eso también saqué un poco integrando lo de Yadi, si tú logras proyectar profesionalmente a lo que tú eres, lo que tú te dedicas, tu enfoque, van a llegar a ti las personas correctas. Entonces, la persona ya se va a identificar y va a decir, sí me siento bien trabajando aquí, ¿no? Hay una cosa que se llama rapport y pues obviamente, bueno, ya en palabras un poco más coloquiales, la empatía que sientas de parte de tu terapeuta. Yo lo que hago como estrategia de marketing es darles una probadita, ¿no? Y también hacer todos estos tipos de lives y conferencias y demás para darme a conocer. Y entonces lo que hago es, si te sientes bien y en conexión conmigo, adelante. Porque la persona que va a psicoterapia tiene que tener la apertura y la disponibilidad. Nada que me mandó mi esposa porque es mi última oportunidad para salvar mi matrimonio, ¿no? Que tengo un buen de casos ahí, llegan 2, 3 sesiones y dicen, a mí no me sirve nada, tú estás mal, tú estás loca. O sea, se vuelve un conflicto incluso que ya está incluida la terapeuta y terminamos siendo como ahí el referee, porque realmente las personas entran en conflictos. Todos tenemos crisis y tenemos conflictos que nos van surgiendo a lo largo de la vida, ¿no? Puede ser desde un duelo por una pérdida, ya sea física de algún miembro o de la salud, o a la pérdida de un ser querido, la pérdida incluso en el matrimonio del proyecto de vida que tenía, y entre otras muchas pérdidas, ¿no? Entonces, son muchos aspectos que abarcamos en la psicoterapia, pero el psicoterapeuta, como bien lo dijo Mari Carmen, o sea, tú lo eliges con base a lo que tú vas sintiendo, cómo te va recibiendo y cómo vas fluyendo, ¿no? Y el psicoterapeuta tenemos que tener el límite de decir hasta aquí, y si no, entonces lo refiero a otra área donde podamos abordar mejor tu tema, ¿no? Wow, está maravilloso esto. Me llamó muchísimo la atención esto que dices, ¿no? Que además creo que sí, lo sabemos todos. El 90% de las personas que buscan
un proceso, un crecimiento, un aprendizaje, son mujeres. Nos falta ahí un buen de trabajo, pues a los hombres, ¿no? Sigue pesando esta cultura donde la mujer aprende a cuidar y a cuidarse, y el hombre no, el hombre es autosuficiente y nunca necesita nada. Y qué mal está haciendo eso todavía, ¿no? Va cambiando lentamente y ahí hay un chorro que sí, resultado de nuestra cultura patriarcal, claro, ¿no? Que además somos feministas las cuatro, que ahí fue el reencuentro en la marcha feminista de este año. Maravilloso. Gracias, Entonces, Carla. por ahí, Su. perspectiva de género. Sí, pues sumando un poco a lo que dice Carla sobre que no solo estudiar psicología es suficiente para ser psicoterapeuta, también a la inversa. O sea, hay quien de repente es terapeuta reiki o cura con cristales y demás, y eso es muy distinto porque la psicoterapia tiene que ver con estudiar psicología y hacer una especialidad, una maestría, etcétera, ¿no? Y lo otro es un terapeuta que es distinto, porque terapia es todo lo que nos ayuda a sanar, ¿no? Entonces se puede sanar nadando con delfines, ¿no? O sea, y no por denigrarlo, porque de hecho también hay una especialidad, sí. pero me refiero a que son distintos, ¿no? En cambio, una persona que a lo mejor va por una terapia de pareja, pues obviamente una persona que estudió, ¿no? Cómo curar con cuarzos, pues no va a saber manejarlo, porque de hecho la terapia de pareja es muy, muy demandante, es una de las ramas más difíciles, ¿no? Porque ahora, aparte de la psicoterapia, hay diferentes especialidades y creo que ahí es donde podemos tener un poco más luz de cuáles son las preguntas que tendríamos que hacer para definir cuál es el terapeuta al que yo debo ir. Una, me debo preguntar cuál es mi intención, qué es lo que estoy buscando, ¿no? ¿Qué es lo que quiero con mi terapia, ¿no? O sea, si es algo como esto, ¿no? O sea, quiero resolver mi relación de pareja o quiero separarme o no sé, una cosa así. Si tiene que ver con a lo mejor mis hijos, ¿no? O sea, hay terapia infantil, ¿no? Que también es una rama muy particular. Por ejemplo, Carla y yo seguramente sí podríamos tratar niños, pero no somos especialistas en niños, ¿no? Entonces, también se tiene que preguntar la experiencia. Primero, ¿cuál es la corriente que maneja el terapeuta y cuál es su experiencia? Porque si bien a lo mejor dentro de la terapia familiar sistémica, como además abarca la terapia de pareja, la terapia individual y obviamente a los niños, no es una especialidad, ¿no? Si de repente estamos hablando de un trastorno del habla, por ejemplo, necesitamos un psiquiatra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que ya un educativo. un psicólogo infantil, o terapeuta de lenguaje, ¿no? Entonces tenemos que entender cuál es la rama que yo estoy buscando, cuál es la más apropiada dentro de lo que yo necesito. Y de ahí preguntar cuál es la experiencia del terapeuta, ¿no? Al que quiero ir, porque además a lo mejor sí me recomiendan alguno, pero no necesariamente me recomiendan al que yo necesito, porque somos historias distintas y tenemos, ¿no? necesidades distintas, pero sí puede ayudarnos si me recomiendan a alguien y puede probar, como bien dice Mari Carmen, y ya ahí yo saber si sí es el adecuado o no, pero todo eso se define además en la primera sesión y muchas veces las personas no están dispuestas a correr el riesgo de esa primera sesión, porque a veces es como, pues tengo que pagar, entonces, ¿no? Si no es, entonces ya perdí ahí dinero, pero no es pérdida, ¿no? O sea, siempre es un proceso que nos ayuda, pero sí tenemos que estar dispuestos a dar esa primera entrevista, a tener ese primer contacto y ahí definir si el psicoterapeuta es ético, evidentemente, si no somos el adecuado, nos va a referir con alguien y ahí ya, o sea, nos ahorramos un chorro de camino y de problemas de no estar con la persona adecuada, ¿no? Entonces, sí, o sea, apuéstenle a tener esa primera entrevista y sí pregunten desde antes, desde el principio pueden preguntar, ¿no? A ver, yo quiero esto, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu corriente? ¿No? Obviamente desde el principio, si tienen una cédula, ¿no? Profesional para empezar, ¿no? Para empezar. Y bueno, ese tipo de cosas, formación, ¿no? Bueno, yo reforzando un poco lo que comentas, es que considero también que estas herramientas de terapia como de cuarzos, de Reiki, que digo, también las utilizamos, claro, ¿no? Pero que quede distinto, claro, pero son herramientas, sí. son herramientas terapéuticas, o sea, herramientas sanadoras, pero cuando tenemos problemas de ya trastornos psicopatológicos, o sea, problemas muy profundos de la psique, claro. Estos actúan desde mi perspectiva y muy humilde, pues. No, es que ahorita que dices eso, hay otra cosa que no quiero que se me escape, que también una parte muy importante del principio de un tratamiento es el diagnóstico. Entonces, no a la primera se va a definir
si ese es el diagnóstico correcto, porque hay que hacer una serie de pruebas y eso, a diferencia de un terapeuta, como decimos Reiki y demás, un psicólogo sí lo sabe hacer, que es hacer una batería de pruebas y checar, ¿no? O sea, no sé, trastornos, ir descartando cuestiones, ¿no? Así es. Y bueno, digo, retomando, pues considero que este tipo de terapias, ¿no? O sea, cuando tú tienes un problema mucho mayor o mucho más profundo, actúan desde mi punto de vista como sedantes, ¿no? O sea, son algunos sedantes. Sí. Y entonces, este punto que había tocado Yadira, ¿no? Cuando una persona desde el coach quiere darte un tipo de psicoterapia porque no está preparado, pues ahí viene una parte ética y sobre todo también peligrosa para el paciente. Porque no es lo mismo tratar de hacerte, el coach lo que muchos de los enfoques que maneja es tratarte de hacerte funcional para algo, para una organización, para un medio, para la sociedad. Pero aquí no se trata de hacerte funcional. La psicoterapia es un acompañamiento y que va en contra de reprimir o de borrar lo que te está pasando. Al contrario, lo tomas y las herramientas que se tienen en psicoterapia, que tienen que ver directamente con trabajar con la psique y generar esta apertura, como es en la propia voluntad del paciente para cambiar, no se hace con ningún tipo de terapia que no sea psicoterapia. Y qué bueno que lo Por puntualizas. favor, de Qué verdad. bueno que lo puntualizas, Sí, porque justamente lo que decías, lo que en algunos casos, y eso lo tendrás que determinar con tu terapeuta, puede ser una herramienta, en otros casos, uso tu palabra, que creo que está muy bien usada, puede ser peligrosa, ¿no? claro. Aquí lo interesante en la plataforma de Educarte, la invitación sería, bueno, meto las manos al fuego, ustedes pueden acercarse con cualquiera de las 4 psicólogas que hoy están aquí. Ellas en unas primeras intervenciones te pueden orientar luego hacia dónde podrías ir si es que necesitas otro tipo de intervención, ¿no? Eso está maravilloso. Pues cerramos esta segunda sesión. La verdad es que prometemos que va a haber otras grabaciones, seguramente con cada una de ellas o en grupos, ya lo decidiremos, ¿no? Sí. Vamos por una tercera, pero cortamos acá.